Hola, hola, mi nombre es Samuel José Reyes Miralda, estudio en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, curso la carrera de Ingeniería Mecánica Industrial y como proyecto de la clase de elementos de máquinas 3 con código IM521, diseñaré una máquina compactadora de residuos plásticos. En el presente video realizaré la explicación de todo lo relacionado a las especificaciones de diseño de la misma. Entonces, comenzamos. Máquina compactadora de residuos plásticos. Un compactador de residuos plásticos tiene la función principal de comprimir el residuo que entra, haciéndolo más pequeño y, a su vez, permitiendo la entrada de más cantidad de residuo. Esto se realiza con la finalidad de facilitar el transporte y posterior reciclaje de los desechos plásticos, en este caso, mejorando así el rendimiento de cualquier establecimiento o de cualquier actividad que los produzca. Entonces, la recogida urbana de residuos es un sector donde se pueden observar fácilmente. Casi todos los camiones cuentan con uno. Otro sector que demanda muchos compactadores son las industrias privadas, situadas normalmente en polígonos industriales. Al producir grandes cantidades de residuos, estas empresas deben estar atentas a los costes de gestión de residuos. Continuamos. Entonces, lo primero es identificar las necesidades del cliente. Una condición necesaria para el éxito de un producto es que éste ofrezca beneficios percibidos por el cliente. Los productos ofrecen beneficios cuando estos satisfacen necesidades. Las necesidades son independientes de cualquier producto particular que se pudiera desarrollar. No son específicas del concepto que en última instancia estamos persiguiendo. Un grupo debe ser capaz de identificar las necesidades de un cliente, sin saber si finalmente resolverá esas necesidades y sin saber en qué forma lo hará. También se usa la palabra necesidad para marcar cualquier atributo de un potencial producto que es deseado por el cliente. Aquí no se distingue entre un deseo y una necesidad. Se toman como sinónimos. Otro término empleado en la práctica industrial para referirse a necesidades del cliente son atributos del cliente y requisitos del cliente. Continuamos. El primer paso en la identificación de necesidades es la recopilación de datos de dichas necesidades del cliente. Entonces, el método de recopilación de datos utilizado en mi trabajo fue la entrevista. El cliente o usuario elegido para la recopilación de dichos datos fue el Centro de Reciclaje Diamante, ubicado en la ciudad de Comayagüela, municipio del Distrito Central, al final del Boulevard del Norte, frente al Mall Premier. En la imagen ustedes pueden observar el logo o símbolo de dicha recicladora. Entonces, se entrevistó vía llamada telefónica al ingeniero Heiler Lagos, el cual es el gerente operativo y de proyectos de Reciclaje Diamante. Y la entrevista fue sobre la máquina compactadora de residuos plásticos que posee el centro de reciclaje. Las preguntas formuladas fueron las siguientes. Número 1. ¿Cuándo y por qué se utiliza una máquina compactadora de residuos plásticos en el centro de reciclaje? Número 2. ¿Qué le gusta de la máquina compactadora que se usa? Número 3. ¿Qué le disgusta de la máquina compactadora que se usa? Número 4. ¿Qué mejoras le haría usted a la máquina compactadora?
Luego viene la interpretación de datos de las necesidades del cliente, donde aplicamos las respuestas que obtuvimos en las preguntas anteriores. Entonces, en la columna de la izquierda están las preguntas o sugerencias que se realizaron. En la columna del centro está el enunciado del cliente, es decir, lo que el cliente o usuario dijo de forma textual. Y en la columna de la derecha está la necesidad interpretada a partir de dicho enunciado o de dichos enunciados. Entonces, en cuanto a los usos típicos, el cliente respondió: necesitamos ahorrar espacios, disminuyendo el volumen de los residuos. Es necesario acomodar mejor los residuos en pacas para trabajar de forma más organizada. Y movilizamos el material a otros sitios. La necesidad interpretada es la siguiente: la máquina compacta residuos plásticos en pacas. En cuanto a lo que al cliente le gusta de la máquina, nos dijo lo siguiente: se puede utilizar para distintos tipos de materiales, es resistente y posee una vida útil larga. El mantenimiento es sencillo, dado que el mecanismo no es tan sofisticado. Entonces, las necesidades interpretadas en este caso son las siguientes: la resistencia de la máquina es la óptima para compactar otros tipos de materiales y la máquina es fácilmente desmontable. Seguimos. En cuanto a lo que al cliente no le gusta de la máquina, nos dijo lo siguiente: la compactación no es perfecta, hay pérdidas de espacio. La necesidad interpretada a partir de dicho enunciado es: la máquina es eficiente en la compactación. Y por último están las mejoras sugeridas, lo que el usuario cambiaría o añadiría a la máquina en cuestión. Su respuesta fue la siguiente: sería bueno un sistema de pistón para sacar la paca con él y no de forma manual. Entonces, la necesidad interpretada es la siguiente: la máquina posee un sistema mecanizado para expulsar la paca de plásticos comprimidos. Continuamos. Luego, se trabajó con la importancia relativa de las necesidades del cliente. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se postuló una serie de funciones de una máquina compactadora de residuos plásticos, específicamente tomando en cuenta la máquina compactadora que Reciclaje Diamante utiliza para los residuos plásticos, y se le pidió al entrevistado que valorara en un rango discreto entre 1 y 5, es decir, 1, 2, 3, 4 o 5, la importancia de cada una de ellas, donde la valoración en 1 significa que la función es indeseable, no consideraría un producto con esta función. La valoración en 2 significa que la función no es importante, pero no me importaría tenerla. La valoración en 3 significa que sería bueno tener dicha función, sin embargo, no es necesaria. La valoración en 4 sería que la función es altamente deseable, pero consideraría un producto sin ella. Y por último, la valoración en 5 significa que la función es de importancia crítica, es decir, no consideraría un producto sin esta función. Entonces las respuestas fueron las siguientes. En la tabla, en la columna de la izquierda está la numeración de las funciones mencionadas. En la columna del centro están las funciones como tal y en la columna de la derecha están las valoraciones que asignó el cliente o usuario a dichas funciones. Entonces, número 1, la máquina es capaz de comprimir distintos tipos de materiales. La valoración asignada fue de 4. Número 2,
La disposición de compactación de la máquina es horizontal. La valoración fue de 2. Número 3. La disposición de compactación de la máquina es vertical. La valoración también fue de 2. Número 4. La máquina posee rendijas para facilitar el amarre de las pacas comprimidas de plástico. La valoración fue de 5. Número 5. La máquina produce un sonido agradable cuando está en uso. La valoración fue de 3. Número 6. La puerta de salida de la paca comprimida es abierta de forma remota. La valoración fue de 4. Número 7. La máquina opera con una alimentación eléctrica de 110 voltios. La valoración fue de 2. Número 8. La máquina posee un sistema mecanizado para expulsar la paca. ¿Ok? Entonces, como podemos observar, según el usuario, las funciones más importantes son la número 4 y la número 8. Es decir, que la máquina posee rendijas para facilitar el amarre de las pacas comprimidas de plástico y que la máquina posee un sistema mecanizado para expulsar la paca. Luego le siguen la función número 1 y la función número 6, que son que la máquina es capaz de comprimir distintos tipos de materiales y que la puerta de salida de la paca comprimida es abierta de forma remota. Continuamos. Luego, vamos a las especificaciones del producto. Una vez ya obtenidas e identificadas las necesidades del cliente o usuario, procedemos a desarrollar las especificaciones del producto. Entonces, los grupos de desarrollo por lo general establecen un conjunto de especificaciones que explican con detalles precisos y medibles lo que el producto tiene que hacer. Las especificaciones del producto no indican al grupo cómo manejar las necesidades del cliente. Sin embargo, representan una base sobre lo que el grupo deberá hacer para satisfacer las necesidades del cliente. El término especificaciones del producto denota la descripción precisa de lo que el producto tiene que ser. Algunas empresas usan los términos requisitos del producto o características ingenieriles en ese sentido. Otras usan especificaciones o especificaciones técnicas para referirse a variables clave de diseño del producto. Las especificaciones dependen del concepto que se seleccione. Las especificaciones para el producto que se escoge desarrollar dependerán de lo que sea técnica y económicamente factible y de lo que los competidores ofrezcan en el mercado, así como de las mismas necesidades del cliente. Continuamos. Entonces, el primer paso es la elaboración de la lista de métricas. En el caso de la máquina compactadora de residuos plásticos, las métricas fueron las siguientes. La métrica número 1, que se identifica con la necesidad 1 y 7, es la fuerza máxima de compactación, que tiene una importancia de 4 y sus unidades son en toneladas de fuerza. La métrica número 2, que se relaciona con las necesidades 2, 3 y 4, y que es la altura mínima de la cámara de compactación, que tiene una importancia de 5 y las unidades son en centímetros. La métrica número 3, que se identifica con las necesidades 2, 3 y 4, que es la anchura de la cámara de compactación, que tiene una importancia de 5 y sus unidades también son en centímetros. La métrica número 4, que se identifica con las necesidades 2, 3 y 4, que es la profundidad de la cámara de compactación, que tiene una importancia de 5, y sus unidades también son en centímetros. La métrica número 5, que se identifica con las necesidades 2 y 3, que es el peso de la paca en PET. El PET es tereftalato de polietileno o plástico común, plástico suave. Su importancia es de 2 y las unidades son en kilogramos. La métrica número 6, que se identifica con las necesidades 1 y 8, es la presión hidráulica
la cual la importancia es de 5 y sus unidades son en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Luego está la métrica número 7, que se relaciona con las necesidades 1, 2, 3 y 7, la cual es la duración del ciclo de compactación, que posee una importancia de 4 y sus unidades son en segundos. Está la métrica número 8, que se relaciona con las necesidades 1 y 7, que corresponde a la potencia del motor eléctrico, que tiene una importancia de 4 y sus unidades son en HP o caballos de fuerza. La métrica número 9, que se relaciona con la necesidad 7, y es el voltaje de alimentación eléctrica, que tiene una importancia de 2 y sus unidades son en voltios. Luego está la métrica número 10, que se relaciona con la necesidad 5 y es el nivel de ruido. Tiene una importancia de 3 y sus unidades son en decibelios. Está la métrica número 11, que se relaciona con la necesidad 6 y corresponde a la apertura de la compuerta de salida. Su importancia es de 4. Y por último está la métrica número 12, que se relaciona con las necesidades 2 y 3 y corresponde a la disposición de la compactación. Y su importancia es de 2. Luego se recopiló información de comparaciones con la competencia. Entonces yo escogí 3 marcas o 3 empresas que realizan máquinas de compactación de residuos plásticos. La primera es Compactor, la segunda es LCC, que significa Link Compacting Company, en inglés es LCC, y Vensa. Entonces podemos observar que en la fuerza máxima de compactación, Compactor es de 2 toneladas, LCC es de 5 toneladas y Vensa es de 2 toneladas. La altura mínima de la cámara de compactación en Compactor es de 35 centímetros, en LCC es de 70 centímetros y en Vensa es de 60 centímetros. La anchura de la cámara de compactación en Compactor es de 35 centímetros, en LCC es de 65 y en Vensa es de 53.5. La profundidad de la cámara de compactación en Compactor es de 35 centímetros, en LCC es de 40 y en Vensa es de 46 centímetros. El peso de la paca en PET en Compactor es de 25 kilogramos, en LCC hay un rango de 30 a 70 kilogramos y en Vensa es de 40 kilogramos. La presión hidráulica en Compactor es de 160 kilogramos sobre centímetro cuadrado y en LCC y en Vensa no están especificadas. La duración del ciclo de compactación en Compactor es de 45 segundos, en LCC es de 28 y en Vensa es de 20 segundos. La potencia del motor eléctrico en Compactor es de 1 caballo de fuerza, en LCC es de 2 caballos de fuerza y en Vensa también es de 2 caballos de fuerza. El voltaje de alimentación eléctrica en Compactor es de 220 voltios y también puede ser de 440 voltios. Y en LCC y en Vensa es de 220 voltios. Luego, el nivel de ruido en Compactor no está especificado, en LCC es de 70 decibelios y en Vensa es de 72 decibelios. La apertura de la compuerta de salida en Compactor es no remota, en LCC es no remota y en Vensa es no remota. La disposición de compactación en Compactor es vertical, es decir, la compactación es de forma vertical, en LCC es vertical y en Vensa también es vertical. Luego procedemos a establecer valores ideales y también valores marginalmente aceptables para cada una de las métricas establecidas. Entonces, en cuanto a la fuerza máxima de compactación, tenemos un valor ideal de 2 toneladas y el valor marginalmente aceptable es de 2 toneladas porque este valor se nos especificó en la asignación del proyecto. Luego, la altura mínima de la cámara de compactación, en el valor ideal tenemos un rango de 35 a 60 centímetros y el valor marginalmente aceptable es de 35 centímetros. En la anchura de la cámara de compactación tenemos un valor ideal de 35 a 54 centímetros y el valor marginalmente aceptable es de 35 centímetros también. En la profundidad de la cámara de compactación
tenemos un valor ideal de un rango de 35 a 46 centímetros y el valor marginalmente aceptable es de 35 centímetros. El peso de la paca en PET, el valor ideal es mayor o igual a 40 kilogramos y el valor marginalmente aceptable es de 25 kilogramos. En la presión hidráulica tenemos un valor ideal de 160 kilogramos sobre centímetros cuadrados, el cual es el mismo valor marginalmente aceptable. En la duración del ciclo de compactación tenemos un valor ideal de 28 segundos y un valor marginalmente aceptable de 45 segundos. En la potencia del motor eléctrico tenemos un valor ideal de 2 caballos de fuerza y el valor marginalmente aceptable también es de 2 caballos de fuerza. En el voltaje de alimentación eléctrica tenemos un valor ideal de 110 voltios y un valor marginalmente aceptable de 220. En el nivel de ruido tenemos un valor ideal menor o igual a 70 decibelios y el valor marginalmente aceptable es de 72 decibelios. En la apertura de la compuerta de salida tenemos que idealmente sería remoto y el marginalmente aceptable es que no es remoto. En la disposición de compactación tenemos idealmente la verticalidad, es decir, la compactación es vertical, al igual que en, en lo marginalmente aceptable, también sería vertical. Luego, como anexos, en las imágenes podemos observar el proceso de reciclado de PET, que como ya expliqué, significa tereftalato de polietileno, en reciclaje diamante. Y por último tenemos la bibliografía, que para empezar tenemos Internaco, División Medio Ambiente, de donde obtuve las especificaciones de la maquinaria Vensa. Tenemos LLC, Lean Compacting Company, donde obtuve las especificaciones de la maquinaria LLC. Tenemos la maquinaria Compactor, que es de donde obtuve las especificaciones de la máquina compactadora Compactor, de marca Compactor. Tenemos Reciclaje Diamante, que es de donde obtuve las imágenes que pudieron observar. Y tenemos el libro que se usa en la clase, que es Diseño y Desarrollo de Productos, de donde saqué la información respectiva de la identificación de las necesidades del usuario y también de las especificaciones de diseño. Entonces, eso sería todo por este video. Muchísimas gracias.